Excelente la propuesta que hemos barajado para poder comunicarnos con todos ustedes el día de hoy en el tercer programa de Puneños en el Mundo, siglo XXI. Estamos ahora con la grata compañía de Sara Arce Quirós, que integra también el grupo, y además, como ustedes ya lo saben, con Antonio y con Alfredo. Entonces, vamos a hablar sobre un tema que lo hemos desdoblado en dos cuerpos. El de hoy es la primera parte y la próxima semana la segunda parte, dada la complejidad y envergadura de la migración, con emigrantes que se van, con inmigrantes que arriban a otro pueblo. Entonces, ese flujo, una especie de ping-pong desigual, porque, por ejemplo, para el caso de varios países que sufren violencia, más es la huida, el salir, el escapar de sus países, especialmente en Europa, donde por conflictos armados la gente se ha visto desplazada y en muchos casos estos conflictos han sido generados por apetencias de orden económico, geopolítico, etcétera, pero el desplazamiento de esta gente que no puede trasladar el gran charco del Atlántico se va a países de Europa. Y para el caso del Perú también el tema es bien dramático. Hay cerca de 400.000 peruanos, entre hombres y mujeres, que han emigrado, que han salido del país y probablemente no regresen. Es muy improbable que tengan esa migración pendular de irse y de volver eventualmente para cuando hay una ocasión especial. Y para el caso de Puno, la situación es mucho más dramática, porque éramos el departamento en el sur que tenía mayor población, casi 1,5 millones de habitantes. Ahora Puno ha bajado y tiene menos habitantes que el Cusco y muchísimo menos habitantes que Arequipa. Arequipa tiene ahora 1,200,000 y Puno del 1,500,000 que tenía bajado a 1,120,000, una cosa así. Es decir, Puno se ha convertido en un departamento expulsor. Y todo eso conlleva, no me dejarán mentir Antonio, Sara y Alfredo, una especie de psicopatología del desarraigo. Pero para otros es satisfactorio el 100% de irse, pero en todo caso es una penuria. Y además tiene golpes de lo que es la estructura productiva en el caso de Puno, en el caso del país, donde gente con talento se va para no regresar, o bueno, también tienen pues las añoranzas, las cosas, ¿no? Sobre este tema vamos a conversar y le damos, por estas cuestiones de cortesía, la primera palabra a Sara Arce Quirós, puneña, que está radicando ahora en Camaná. Este programa es casi multinacional. Está Antonio en Finlandia, Sara en Vancouver, en Canadá, Alfredo en Donostiarra, en el País Vasco, y yo desde la ciudad de Puno. Sara, muy buenas tardes, bienvenida, conversamos. Buenas tardes, qué placer estar reunidos en este panel tan diverso en cuanto en el país en el que estamos ahorita y de donde venimos, ¿no? Creo que va a ser importante nuestros puntos de vista, porque somos también de diferentes generaciones y estamos en localidades diferentes del mundo, ¿no? Muchas gracias por eso. Sí, el tema de la migración me parece un fenómeno social interesantísimo, que es un motor también para la sociedad, porque la gente migra porque siempre quiere tener mejores condiciones de vida, mejores condiciones de salud, mejores oportunidades en el trabajo, ¿no? Asistencia. Y ahora, con el tema de la globalización, tenemos más acceso a esas oportunidades, a esas ofertas, por ejemplo, académicas, ¿no? Y pienso que, por un lado, es de valiente salir y buscar y abrirse el camino hacia afuera, porque también emocionalmente estás dejando tus costumbres, tu tierra, tu familia, tu gente, tu idiosincrasia, tu clima, ¿no? Entonces es una cosa que personalmente yo la estoy pasando. Yo estoy en Vancouver desde diciembre del año pasado, en Vancouver, Canadá, y es diferente, el clima, la comida, la idiosincrasia, ¿no? Entonces, pero depende de cada uno, del motor de cada uno, ¿no? En mi caso, mis hijos, ¿no? Quiero que tengan X, Y, Z oportunidades en diferentes áreas que han escogido de su vocación, que quizás en nuestro país no están tan desarrolladas.
Ese es el caso particular propio, ¿no? Entonces, no hay un estándar para todos los migrantes en cuanto a cuál es su motivación y su motor, pero es un fenómeno social interesantísimo que sucede y sucede cada vez más, y hasta es un motivo el tema de las remesas, por ejemplo, hasta para la economía del país ayuda muchísimo, ¿no? O sea, es un ingreso de dinero fuertísimo para el Claro. fisco nacional, ¿no? Ahí, Sara, habría que puntualizar que de todas maneras la migración tiene dos caras. Una de los que van, como tú has precisado, para mejorar sus condiciones de vida, porque van a encontrar otros estímulos académicos, de Así es. desarrollo, de comercio, etcétera. Pero para otros, por ejemplo, para el caso específico de Puno, es un drenaje inmisericorde, la migración. Se va, la gente se va y ya no regresa sino para una fiesta, etcétera. Pero se van no por solamente buscar nuevos estímulos, sino porque en Puno las condiciones son bien adversas, bien difíciles, Sí, un ambiente hostil. Entonces, más que ir por expectativas, se van porque están despavoridos, están con miedo a es verdad. quedarse en Puno. Y ese es un tema bien crítico. Por ejemplo, para el Doloroso. caso de ustedes, es encomiable que están yendo para crecer el mundo en cuanto a desenvolvimiento, desempeño, pero para fijarnos en el caso del Perú, 400.000 jóvenes y entre hombres y mujeres se han ido del Perú el año pasado. Este año, ¿con cuántos más? Es decir, también hay, como tú dices, Sara, valentía al irse, pero Así también es. una siente de apocamiento por no quedarse, ¿no? Entonces son las dos caras. No es como la diáspora, a donde los judíos fueron expulsados de todos los lugares, ¿no? Y entonces Ah, tuvieron que ir deambulando de lugar en lugar. O la cuestión dramática que hay, por ejemplo, en México, ¿no? Pero Estados Unidos no sufre mayor migración, sino solamente de mexicanos y de la gente de Centroamérica. En Europa, ¿no? Alemania, Francia, España, reciben flujos de africanos, de asiáticos, permanentemente porque sus condiciones no son las adecuadas. Entonces, este rostro de la migración es bien complicado. Esperamos exhaustivamente seguir analizándolo en el próximo programa, pero ahora quiero, Alfredo, ¿tú cómo complementas? ¿Cuál es tu opción respecto a lo que estamos conversando de las dos caras de la migración? Sí, bueno, sí, la migración es algo es natural, ¿no? Y se hace cada vez más fácil con los medios de comunicación hace que esto más posible, ¿no? Antes uno en el año viajaba a una ciudad, ¿no? Digamos Arequipa, ¿no? Solamente iba de vacaciones una vez al año, ¿no? Avión casi no había, ¿no? O pocos tomaban el avión. En cambio ahora es mucho más fácil, ¿no? Entonces las posibilidades ahora son mucho mayores. Pero también decir uno para qué sale, ¿no? O uno es que sale para mejorar o sale porque lo expulsan, podemos decir, ¿no? Entonces ese es el problema. Eh, a nivel mundial ocurre, ¿no? Por ejemplo, como los venezolanos, ¿no? Que los venezolanos tuvieron que salir por ahí puedo decir, invadir Latinoamérica, ¿no? Entonces es un hecho político, ¿no? Que también, y eso ha ocurrido bastante, ¿no? Y la cuestión de Puno me parece, por oportunidades, ¿no? Al no haber muchas oportunidades y los que se quedan peleando por lo que hay, entonces eso crea que hay un poco más de manejo, como decirte, político individual, ¿no? Entonces ya no hay de querer desarrollar, sino de poder mantenerse solamente, ¿no? Y se crea bastante mediocridad. Pero bueno, Sara que había indicado que había las remesas, es decir, los peruanos que viajan siempre remiten dinero para sus familiares que se han quedado en el lugar de origen de donde ellos han viajado. Entonces, eso sucede en muchos casos y es encomiable, pero, por ejemplo, los migrantes de Puno no vuelven a Puno y no entregan dinero. Los informales se han comprado casas en España, se han comprado mansiones en otros lugares o edifican su bienestar en Tacna, en Arequipa, en el Cusco, menos en Puno. Entonces hay una especie de amenaza respecto de ese asunto. ¿Tú qué opinas, Antonio? Para mí la migración es un tema amplio, complejo y, digamos, está ligado al desarrollo económico, al desarrollo social. Hay una migración tradicional, digamos, que es la migración de la que Nacho hace mención, pero la migración en los últimos, con la globalización, ha adquirido otro tipo de ribetes, una nueva dinámica, un nuevo perfil de migrante.
Y hay gente dentro de las teorías de la migración que considera que es positiva y hay gente que considera que es negativa, ¿no? O sea, dependiendo del país emisor o el país receptor. Entonces, justamente lo vamos a hacer en dos partes porque el tema es complejo, ¿no? Entonces, digamos, la complejidad de cada depende de qué país, de qué migrantes, si es de migración externa o es migración interna, ¿no? Entonces, la idea es, digamos, centrar el debate ya primero a partir de una teoría global de lo que consideramos por migración y segundo, ya, digamos, entrar al tema que Nacho ha enfatizado, que es la migración interna fundamentalmente de Puno. Entonces, podemos hablar de que la migración, digamos, en los últimos 30 años, ya no es la migración solamente económica, ¿no? Sino también hay la migración de la mujer, la mayoría, antes eran, digamos, generalmente varones, ahora con cualquier cantidad de mujeres solteras son migrantes. Y no, antes era solamente económico, hoy día son empresarial, por estudios, por, digamos, y hay una comunidad grande de lo que se denomina los migrantes transnacionales. Por ejemplo, Alfredo, Sara y yo somos migrantes transnacionales, o sea, tenemos los pies y la cabeza en España, en Canadá y en Finlandia, pero también somos peruanos, somos puneños, ¿no? Entonces, ese transnacionalismo es, digamos, que le da otro ribete, otro cariz, digamos, a lo que se denomina positivo negativo, ¿no? Antes, digamos, digamos, el migrante se desarraigaba totalmente. Pero hoy en día, digamos, incluso las entidades financieras no pueden, digamos, diferenciar entre lo que es remesa de lo que es inversión. O sea, porque hay un flujo, hay países que, por ejemplo, viven de las remesas, Ecuador, El Salvador, por ejemplo, son países donde hay una gran cantidad de su Producto Bruto Interno está construido sobre la base de las remesas. En el caso de Puno, bueno, no sé si puedo seguir hablando, yo a veces yo... Bueno, pero ¿sabes qué? Habría que hacer una puntualización ahí. La mayoría de la gente, y probablemente Sara sea tu tío o un pariente, Edgar Valcárcel Arce. Sí, es mi vivía tío. en Alemania, claro, vivía en varios lugares, pero nunca dejó de ser ciudadano puneño. Como varios somos, vivimos en varios lugares, pero elegimos con nuestro DNI en Puno. Dijo, jamás voy a perder mi condición de puneño. Pero sucede ahora cosa de la antípoda. Es decir, varios puneños viven en Cusco, en Arequipa, en Lima, y ya eligen en esos lugares. O sea, han dejado de ser ciudadanos puneños en la perspectiva de preocuparse por su vida, ¿no? Ahora, estos son migrantes pendulares, están de viaje permanentemente. Obviamente, quien ya no tiene sino la idea permanente y fija de quedarse en un país, ya supongo que o bien eventualmente podrá elegir cuando hay las votaciones, etcétera, para buscar alguna autoridad, elegirla, o lo harán en el consulado. Pero para el caso de Puno, que es el caso que a mí me obsesiona, porque no hay fijación poblacional por la poca productividad, por el desarrollo incompleto y frustrado. Entonces hay una especie de sonambulismo en este caso de gente de Puno. Se van 50.000, 100.000 cada año o un poco menos, pero ese es un flujo incontenible, indetenible. Se van y no regresa, sino para una efeméride, para una fiesta, para un alferado, pero ya afincaron su existencia en Lima, en Arequipa, y ahí hacen patria, ahí hacen producción, lo que no hacen en Puno. No sé si, Sara, tú tengas una experiencia, un conocimiento, porque también eres puneña, ¿no? Sí, O a lo mejor eres puneña, como yo conozco a varios que son arequipeños, pero quieren más a Puno, que son puneños nacidos en Arequipa, ¿no? Como el caso de varios poetas, de varios escritores. Sí, bueno, en mi caso, mi papá, Ricardo Arce, y toda la familia Arce es de Puno, ¿no? Entonces, yo he llegado a vivir a Puno luego a los 8 años. Entonces, soy puneña de corazón. No he nacido en Puno, pero quiero muchísimo a Puno. Muchísimo, ¿no? Me encanta el lago, los contrastes, la vida, la comida, extraño. O sea, ahorita siento la guatia, el chairo, esas cosas, ¿no? Me gusta. He sido muy feliz. En Puno he sido muy feliz. Y
pero yo he sido también parte de esto que tuvimos que salir. Yo tuve que salir a Arequipa a estudiar el pregrado, después a Lima al posgrado, ahora después a Estados Unidos y después a Canadá ahora, ¿no? Entonces soy una migrante, de toda mi vida he estado migrando, ¿no? Yo quisiera también acotar, ¿no?, al tema de la migración que estamos hablando, que el mundo en sí se está moviendo muchísimo, ¿no? Yo acá veo bastantes ucranianos, refugiados ucranianos, porque Canadá les ha abierto las puertas, ¿no? Entonces están con el tema de sus papeles, que hasta este domingo nomás tenían espacio para los permisos o algo así. Hay una cantidad de hindús que nosotros no nos imaginamos que había tantos hindús en otro país que no sea la India, ¿no? Hindús, árabes, ¿no? O sea, Canadá es un país de migrantes, la verdad. Entonces, bueno, ha tenido una política especial en Canadá, ¿no? De puertas abiertas, decir, vengan, porque es un país inmenso, muy poco habitado en la proporción hombre-tierra, hombre-superficie. Exacto. ¿No? Que tiene mucha área, ¿no? Área geográfica, pero están más concentradas la población en ciudades y algunas nomás. Y aún sigue habiendo área geográfica, ¿no? Pero bueno, por las condiciones del país, el clima, el frío y todo, prefieren vivir en ciertas ciudades, ¿no? Vancouver, Montreal, Toronto, Calgary, Edmonton, son algunas ciudades específicas donde la gente vive. Entonces, la migración es un fenómeno social que va a seguir, va a seguir. Ahora, nosotros como personas que hemos salido, ¿qué podríamos, yo creo, ¿no?, mirando al futuro, sugerir para hacer llegar a nuestras autoridades, a los líderes que toman las decisiones, a los líderes de opinión, qué podríamos hacer nosotros para que nuestra gente quizás salga, se capacite, tome mejores experiencias X, pero regrese a retribuir algo a la tierra? O sea, eso es lo que creo que podríamos hacer, porque el fenómeno social es bien complejo, como dijimos hace un momento, tiene muchísimas facetas, pero ¿qué podemos nosotros pensar que podríamos agregar un granito de arena para dar ideas al sistema y quizás, ¿no?, hacerle seguimiento para esto? Yo creo que el país en Sudamérica, que es el país que hay menos migración, es decir, que la gente se va de ese país, en lo que yo entiendo es Uruguay, porque todos los países se quieren ir, pero sin embargo Uruguay mantiene su gente ahí y están felices ahí, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho ellos? ¿Qué oportunidades les pueden dar a los jóvenes? ¿Qué estímulos a los que regresan? ¿No? Yo creo que ahí podríamos quizás enfocarnos y cada uno dar ideas, ¿no? Cierto, eso es interesante porque plantea una perspectiva y tú has abordado tangencialmente el tema. Se necesitan planes regionales de fijación poblacional, de conquista, por ejemplo, del caso de Puno, de la selva. La selva es un interland, un espacio todavía no productivo. Mucha gente de Puno no conoce la selva, no conoce el Baguaja Sonene, no conoce Sangabán, no conoce toda la ruta de la interoceánica que nos contacta con Puerto Maldonado. E inclusive, para ilustrarles, hemos perdido terreno. Mazuco, que es una población ahora perteneciente a Madre de Dios, antes era de Puno, pero cuando en el año 1966, en su primer gobierno, Fernando de Belaúnde inaugura la carretera Cusco, Inambari hasta Puerto Maldonado, pasan por territorio puneño. Y, bueno, después de 40 años llega Puno a ese lugar. Mientras tanto, en esos 40 años se instaló autoridades de Madre de Dios, de Cusco, y entonces hemos perdido. Y parece que ese asunto, al final no es para pelearse, ¿no?, pero sí para reivindicar una demarcación histórica que está fijada en los tratados de límites de entre Perú y Bolivia y entre las conveniencias territoriales de cada uno de los países. Esto está planteando una incógnita. ¿Cuándo vamos a tener planes de colonización y de desarrollo de la población aymara, quechua y de los mestizos, de tal suerte que podamos tener un vaso comunicante entre el altiplano y entre la selva y potenciar, porque tenemos 7 pisos ecológicos en Puno y entonces no se está trabajando esa propuesta? Hay un nivel de ausencia y de vacío de parte de nuestras autoridades. ¿Tú qué opinas, Alfredo? Tu micrófono, Alfredo.
No se te escucha. Sí, sí. La mayoría son ahora, pero es inmigrantes económicos, ¿no? Porque en Puno, ¿qué atrae? ¿Qué se puede producir en Puno? Ese es el problema, ¿no? Que no tenemos, el clima no es tan bueno. Si podríamos tener fábricas de qué, ¿no? No hay energía, entonces están obligando a la gente a salir. Ahora lo de la selva, interesante, pero ahora con la ecología no se ve muy bien ir a la selva, ¿no? A desforestar. Entonces, lo que hay que pensar bien es, por ejemplo, en la Universidad de Puno. ¿Por qué los catedráticos tienen a su hijo que estudia en otro sitio? ¿Por qué no tienen, por lo menos, decir que yo quiero que la universidad sea tan buena que mi hijo estudie en esta universidad? ¿No? Entonces, si empezamos con eso, entonces va a ser que todavía los niños se queden, pero no, los mismos van a los hijos a otro sitio. ¿Por qué? Porque si en la universidad no desarrollan, están votando, ¿no? Entonces, primero la universidad tiene que decir, quiero hacer una buena universidad. Yo trabajo en esa universidad que sea la mejor universidad que mi hijo estudie aquí, ¿no? Entonces, la misma gente que no quiere, ¿no? Quisiera también, eh, porque, por ejemplo, yo estaba en lo de Corporación de Investigadores, ¿no? De Perú. Claro, pero es difícil volver, pero ¿a qué, no? Ya todo está ya tiene todos están ya completos, ¿no? Ya todos tienen sus feudos, su castillo, que es difícil entrar, ¿no? Ahora, Entonces, no se trata, Antonio, o digo Alfredo también, de demonizar, de satanizar la migración. La migración es fundamental, además es una apetencia de grupos, pero cuando se convierte en un drenaje donde todos los años cada vez vamos perdiendo población, Churata dijo, país minero a país agrícola y posteriormente iremos a país desierto. ¿Por qué? Por las crisis ambientales, climáticas, etcétera, y por la falta de productividad. Pero, por ejemplo, hubieron interesantes propuestas de desarrollo para Puno en artesanía, en transformación de las fibras de alpaca, de vicuña, etcétera, pero esas abortaron por precisas disposiciones políticas, especialmente en el gobierno de Francisco Morales Bermúdez. Se impidió que Puno creciera por intereses extrarregionales que absorbían y capitalizaban monopólicamente las explotaciones de esta clase de productos naturales. Podríamos ser un emporio en cuanto a quinoa, podríamos tener varias posibilidades de desarrollo si se maneja adecuadamente el recurso agua. El agua debe ser intangible porque es un ecosistema frágil, nadie lo debe mover, al contrario hay que preservarlo porque es una especie de bolsa de agua caliente para temperar el clima, pero los afluentes y los deshielos, todo eso no se ha capitalizado, entonces no se pretende dar calidad de vida a la gente, porque yo no pienso que se vayan, porque como dice Alfredo, exclusivamente porque están huyendo, sino porque buscan otras mejores perspectivas. Entonces, ese es el componente de la emigración de los migrantes. No hay, para el caso de Puno, una política de fijación poblacional, de desarrollo. Y cuando hubo, por ejemplo, la propiedad de una zona franca, esta también se liquidó, se la cercenó y se quedó ahí stand-by esta propuesta. Es decir, a Puno se le está dejando un espacio de postergación, de subyugación, de subordinación, y no se quiere que salga toda la potencialidad productiva que tiene el altiplano en cereales, en ganadería. Era el departamento más productivo y de mayor población ganadera. Después de la reforma agraria y después de las experiencias fallidas de las sociedades agrícolas de interés social, de las cooperativas agrarias de producción, después de la reforma agraria se descapitaliza uno y nunca más vuelve a crecer. Y estamos ahora en cuarto o quinto lugar, cuando éramos los primeros lejos en vientres de reses, en producción de ovinos y también teníamos otras clases de ganado, ¿no? Entonces nunca ha habido esas propuestas y cuando han existido, bueno, han sido cercenadas, ¿no? Ese es un tema bien crítico. La migración, en este caso, podríamos convenir los tres conmigo más, de que si no hay un desarrollo adecuado, la migración va a continuar sin interrupción, ¿no? ¿Tú qué dices, Antonio? Claro, o sea, todo Oh, lo que ustedes dicen tienen mucho de verdad, ¿no? Yo considero que, digamos, la migración puneña es una migración fundamentalmente económica, ¿no? O sea, pero no es solamente porque, digamos, hay un fracaso en el desarrollo, ¿no?
Generalmente la migración económica es la migración del campo a la ciudad. O sea, y es fundamentalmente en detrimento de la agricultura tradicional hacia áreas como la industria y el comercio, ¿no? O sea, eso está claramente definido y caracterizado a través de los censos, ¿no? O sea, la migración interna del Perú está bien caracterizada porque son estadísticas fiables, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Puno, es obviamente la migración viene de todos esos sectores de la cordillera alta, donde el Estado no puede llegar. Entonces, la migración interna va hacia ciudades más pequeñas, ¿no? O sea, hacia áreas pequeño urbanas o hacia Juliaca o hacia Puno, pero fundamentalmente no solamente depende de Puno, depende de lo que los vecinos pueden ofrecerle, ¿no? ¿Qué le puede ofrecer Hilo? ¿Qué le puede ofrecer Tacna? ¿Qué le puede ofrecer, digamos, el Alto de la Paz? ¿Qué le puede ofrecer Lima? O sea, es el habitante que busca, que tiene mejoría, ¿no? No solamente es por nuestras fallas intrínsecas, inherentes. Tenemos, Puno tiene 40% de población rural, cuando Huancavelica y Ayacucho llegan al 70%, no Ayacucho, perdón, Huancavelica, Pasco, etcétera, esos tienen 70% de población rural. Y sin embargo, en Puno, por ejemplo, ¿cuáles son las provincias que más se han despoblado? Lampa, Azángaro. ¿Y cuáles son las que han crecido? San Antonio de Putina, Juliaca y Puno. O sea, hay una migración interna. Pero también hay una diáspora aymara que es producto, digamos, algún estudioso le llamó los fenicios de los Andes, a los aymaras, ¿no? Son grandes comerciantes. Ellos migran, digamos, donde pueden tener prosperidad económica. Están en el Alto de la Paz, están en Tacna, están en Hilo, están en Ica, están en... O sea, mejor dicho, estamos hablando de una complejidad, no es digamos, lineal. A lo que tú en sí, Nacho, tienes razón, y es lo que justamente hay que caracterizar la migración puneña para luego, a partir de ahí, crear una red que permita que todos los que estamos fuera de Puno podemos contribuir a Puno. Eso sí es fundamental. Claro, ahora hay que puntualizar, tú has precisado una cosa bien interesante, Antonio, también la migración exclusiva de Puno, que es un departamento expulsor, pero hay otra migración interna, la gente que nace en Taraco, que nace en Caminaca, en Achaya, o en los distritos vinculados y periféricos a Juliaca, se inscriben en su partida de nacimiento en Juliaca y adquieren el DNI juliaqueño, es decir, esa otra migración. Y para el otro extremo es ILAVE, y está creciendo en cantidades geométricas respecto de lo que crece la ciudad de Puno, por ejemplo, o de lo que crece Ayaví, que sería el otro polo junto con Azángaro, ¿no? Pero entonces ahí está el detalle también, la gente está yendo hacia las ciudades donde tienen mayores posibilidades de servicios, de comercio, de tránsito, etcétera, como es Juliaca y como es ILAVE, porque ILAVE es un punto neurálgico en el camino hacia Moquegua y hacia Tacna, y entonces ahí hay otros circuitos de acopio de economía y de mejora y de traslado. Entonces también hay esta migración interna, ¿no? Que favorece en cuanto al crecimiento, pero crecimiento canceroso y desordenado de las ciudades de Juliaca y de ILAVE, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto, Sarita? Sí, en esta parte quisiera citar a Vallejo, que dijo, hermanos, hay muchísimo por hacer, ¿no? Creo que hay muchísimo por hacer, cada uno, cada núcleo, cada parte, hay muchísimo por hacer. El tema también creo que es que la gente migra porque no encuentra oportunidades, porque ve que hay corrupción, porque emprende y porque el Estado le saca un montón de impuestos o la SUNAT o la corrupción, porque hay extorsiones, porque hay falta de seguridad, porque cuando va a su casa tiene miedo que alguien lo esté siguiendo y que le hagan daño a lo que más quiere, que es su familia. Entonces es un tema bien complejo que tiene que ver con muchas decisiones del Estado, ¿no? Y creo que mucho, lamentablemente, tiene que ver la corrupción, ¿no? Ayer o anteayer veía un estudio en Bloomberg que decían de que habían
las personas que trabajan con la lana de vicuña le venden a Bloomberg, ¿no? Porque Bloomberg ha comprado tierras y ahí tienen a las vicuñas. Entonces los trabajadores le venden a $300, $500 un montón de hilo de vicuña, lana de vicuña, y cada suéter, cada chompita, $9.000, $10.000, $15.000, ¿no? En Europa. Y esos $500 no es para una persona, es para un grupo de personas. Entonces, ¿quién regula eso? ¿No? ¿Quién está ahí robando? Eso es robar. Entonces, eso duele. Entonces, la persona dice, mejor yo me voy. Y dejas lo que quieres, ¿no? Entonces, lamentablemente, ahorita el fenómeno también en Sudamérica es la corrupción, ¿no? Tenemos por un lado el chavismo, Evo, todo lo que está moviéndose, que acaba de pasar en Argentina y todo, ¿no? La situación política de Sudamérica está movida. Entonces hay mucha migración. Entonces hay que empezar de a poquitos y por eso vuelvo, ¿no? Hay muchísimo por hacer. Eso es lo que pienso. Pero la corrupción está en todo, lamentablemente. Y aparte de eso, complementando lo que dices, hay unas disparidades en cuanto al desarrollo. No hay homogeneidad y hay monopolios. No es dramático, es cierto. Los productores de fibra de alpaca, los productores que tienen vicuñas, etcétera, viven en el siglo XIX en cuanto a servicios y a precariedad de sus lugares donde habitan. Y otra gente en el siglo XXI ya hace top model en aviones con las fibras y con los productos artesanales de vestimenta, etcétera. Y no ha habido posibilidad de salir adelante, ¿no? Y los explotan. Sí. Y al explotarlos, ellos como no saben, como no pasa, no hay ese acceso. Pero ¿dónde está la autoridad que fiscaliza eso? ¿También le cae algo a la autoridad entonces? ¿O qué? ¿Qué podemos pensar? ¿No? Entonces, a eso es a lo que yo voy. Yo creo que en nuestros países, lamentablemente, en este momento, en Sudamérica, hay corrupción. Ahí ya hay focos de corrupción. Y eso hace que la gente diga, bueno, yo no quiero ser parte de esto, yo quiero salir, te jala más los hijos, ¿no? X cosas. Y te vas también por la inseguridad. Antes, recuerdo que en Perú nos asaltaban pues porque te arranchaban un reloj. Ahora ya es pistola, o sea, las armas, porque dice que ahora hay muchos migrantes que han venido y que atacan con armas. Eso antes no había, ¿no? Entonces, la sociedad está convulsionada, ¿no? Entonces... Cierto. Y hay el grado de la corrupción asociada a la impunidad. Es decir, al corrupto no le pasa nada. Y entonces ese es un mal ejemplo y un contagio que puede ser hasta de pandemia, porque todos pueden delinquir y están con la seguridad de que no les va a pasar nada. Y entonces perro, pericote y gato todos chillan, desde el capitán hasta el grumete. Esa es una de las grandes tragedias actuales. Podría esto también evidenciar que la gente se va, pero para otros lugares como Francia, España, Estados Unidos, Canadá, pero es gente que no solamente está huyendo por la corrupción, sino porque hay efectivamente mayores posibilidades de mejorar económica, social, culturalmente, etcétera. Pero la corrupción, sí, como dice Sara, es realmente un impulsor potente para que la gente, bueno, ya está hastiada. Realmente lo que sucede en el país en estos días es de escalofríos. ¿Cómo es posible que tengamos ese tipo de autoridades? Y cada uno va co-honestando, es decir, diciendo que están bien las cosas malas. Y eso realmente es un delirio. Nadie cree en el Perú en este momento, y sin necesidad de que seamos chauvinistas, nacionalistas, sino un lugar de bienestar, de tranquilidad y de esperanza para desarrollar. Ese es otro de los tópicos que habría que remarcar respecto de lo que es la migración en siendo un país tan hermoso, ¿no? El Perú es un país tan hermoso. Yo personalmente pienso que no daría Canadá por tener el clima que tenemos nosotros, la variedad de climas que tenemos nosotros. La variedad de climas, claro. La variedad, porque tenemos costa, sierra y selva. En un ratito podemos ir a los Andes, podemos ir a la selva, podemos ir a la costa, bañarnos en el océano Pacífico. O sea, creo que no sabemos lo que tenemos. ¿Poseemos el paraíso? Pues no lo sabemos. Y además lo estamos exprimiendo, además lo estamos corrompiendo, además lo estamos necrotizando, porque
hay mucha gente de que dice, no, yo no soy corrupto, pero eres parte del círculo de la corrupción, porque eres parte, ¿no? Lamentablemente. Sí, pues no Entonces, sé si ustedes habrán escuchado ese eslogan, esa coartada de la propia población que consentía a la autoridad ladrona. No importa que robe, con tal de que haga obra. Terrible, o sea, no, una ya ética de un jardín artificial. roba, pero hace obra, algo así. No importa, no importa que robe, por tal que haga obra. Es decir, eso es Eso lo es que están increíble. haciendo, Es por una ejemplo, en la aceptación actualidad en Puno, ¿no? intrínseca de la En corrupción. Puno, lo único que se quiere, Sara, es hacer infraestructura de carreteras, de edificios, de escuelas, etcétera, y la educación de la mentalización del puneño para una propuesta que le permite identificarse, fortalecerse y desarrollar con ahínco una vía de desarrollo para Puno, cero varas, 0 puntos, ¿no? Eso es la verdad. ¿Tú qué opinas, Alfredo? Sí, ahora, como vemos, especialmente en los últimos años en Perú, bueno, fue ya también hace muchos años, pero la corrupción paga, ¿no? O sea, aquí es que es corrupto y no le pasa nada, ¿no? Mientras se vea de que aquel que robe entra a la cárcel o pasa algo, entonces la gente no lo va a hacer. Acá la corrupción ya se ha socializado, ¿no? Ya todo el mundo empieza desde lo pequeño, ¿no? Que cuando llega una autoridad va a ser lo más grande, ¿no? No hay esa conciencia de que robar está mal, ¿no? Ya robar, bueno, uno piensa que robar es el que consigue más de lo que yo saco, ¿no? O sea, los ladrones son los que roban más, ¿no? Los que yo, lo pequeño, no, ¿no? Y ya se ha socializado. Si es que el sistema, por ejemplo, África, ¿por qué es pobre? Por la corrupción. Si un país es corrupto, el sistema judicial no funciona y realmente el sistema judicial, todos los países van a ser corruptos, nadie va a querer invertir, nadie va a querer hacer nada porque no sabe a qué reglas seguir, ¿no? Porque hay otras reglas que es la que sigue en nuestro país. Entonces, primero tiene que haber un cambio en el poder judicial, todo el sistema judicial, que es lo que debe ser ahora, porque en el Perú ahora ya está, ya es un escándalo lo que está pasando, pero debe cambiar. Y una vez que vean gente como Odebrecht, que yo me estoy a la cárcel, pero no está bien que estás afuera, entonces va a decir que yo robo y no pasa nada. Entonces eso va a Cierto. seguir. Ahora estamos viendo, ya puntualizamos, porque estamos cerca de finalizar este programa, que la emigración, la migración tiene varios rostros. Un rostro positivo de anhelo de la gente que quiere mejorar, otro que es parte de una pedagogía de la huida, escapan despavoridos de un determinado lugar, otros que son inducidos por las guerras a desplazarse a otros lugares, etc. Entonces la migración en sí misma evidencia un fenómeno moderno social actualmente por estos componentes. Pero, ¿qué hacer frente a esto? De eso podríamos conversarlo la próxima semana. ¿Qué medidas a nivel nacional, a nivel del entorno más amplio, a nivel regional se pueden establecer para que la migración sea un componente de actitudes, de propuestas, de gente que desea desarrollar, pero no dejar que la gran masa humana se vaya y escape de un determinado lugar sin posibilidades de volver? ¿No es cierto, Antonio? ¿O sí, Antonio? Sí, plenamente de acuerdo. Yo pienso de que tenemos que caracterizar, digamos, la migración en el Perú en los últimos años, la migración en Puno, porque solamente caracterizando, solamente haciendo un buen diagnóstico, es que vamos a poder, digamos, crear propuestas o líneas de acción que sean efectivas, que tengan impacto, ¿no? Porque obviamente, si es que nosotros no armamos ese fluxograma complejo que yo siempre hablo de causa y efecto en el caso de Puno, y digamos, cuáles son esos factores que son múltiples, entonces no vamos a poder, digamos, contribuir, digamos, con medidas que tengan impacto y con intervenciones que puedan, digamos, aminorar, digamos, esa migración y sobre todo lo que podríamos llamarle la fuga de talentos, ¿no? O sea, la fuga de talentos que es importante, ¿no? Uno tiene muchos talentos, están ahí. Por ejemplo, este es el primer ejemplo de que podemos empezar a organizarnos, ¿no? Si esto creciera como una red, entonces la migración de ser negativa para uno puede convertirse en positiva, porque estamos agregando experiencias que, digamos, pueden no solamente sumar, sino potenciar, ¿no? Y eso se ha visto, por ejemplo, cómo los migrantes
del sureste asiático han contribuido al desarrollo, por ejemplo, el caso de Corea, Singapur, de China, ¿no? De Taiwán, incluso de la India, ¿no? Entonces, ahí son experiencias en las que nosotros podemos, digamos, aprender de ellos, cómo, digamos, hacer de que cada puneño que está que tiene una experiencia, porque obviamente tenemos que partir diciéndole a los puneños, porque la actitud es, tú no vives en Puno, así que cállate la boca, o sea, te empiezan a ningunear, ¿no? Eso es lo primero que yo me he dado cuenta en las redes sociales, ¿no? Segundo, tú no tienes título moral porque tú te has ido a vivir al extranjero, ¿no? O sea, siempre hay, digamos, el hecho de tratar, digamos, de minimizarte como un individuo que puedes tener opinión, ¿no? Y eso a mí me ha pasado en las redes sociales, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, esta es una célula de algo que puede ser que vamos a revertir, porque si esta red de contactos crece para generar propuestas de desarrollo, un banco de proyecto, entonces podemos voltear el partido, ¿no? Porque obviamente Sí, es evidente eso, Antonio, porque si es que tenemos posibilidad de manejo adecuado del recurso agua, de propiedad de la tierra, de seguridad alimentaria y productiva, la fijación poblacional va a ser definitiva y hay mucha gente que va a pretender quedarse, porque el lugar donde está, que puede ser una parcela, que puede ser una pequeña o mediana propiedad, ya le obliga a tener unos lugares de comodidad para vivir y tiene producción asegurada. No tiene que salir para buscárselas cómo sobrevivir en otros lugares, ¿no? Entonces, claro, concretando... No, solamente la última idea, Nachito, la última idea, o sea, la idea para mí es, digamos, crear valor agregado en Puno, porque no hay otra forma de que nosotros podamos atraer a los puneños, ¿no? Crear actividades productivas que tengan valor agregado en la agricultura, en el turismo, en la minería, es valor agregado. Y para crear valor agregado necesitamos sumar cerebros, tenemos que tener, digamos, el hecho, la humildad de reconocerle a otros que tienen, digamos, que viven fuera, que tienen algunas ventajas competitivas, obviamente tienen debilidades, porque no vivimos en Puno. Los que vivimos fuera tenemos debilidades, porque no tenemos todo el input de información que tiene una persona que vive en Puno. Pero tenemos también potencialidades y valor agregado porque hemos recorrido otras latitudes y vemos el mundo de una manera distinta. Entonces, que no sepa, si no somos nosotros los que nos organizamos para preguntarnos lo que hemos aprendido en el extranjero, nadie nos pregunta y nadie estaría interesado en preguntarte a Sara, a Alfredo, a Nancho, qué es lo que te ha enseñado a vivir fuera de Puno. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, sí, de todas maneras habría que poner en evidencia las estadísticas y hacer una especie de mapeo de dónde se van las personas más afuera de Puno, del sector aymara, que son a veces emprendedores, o del sector quechua, o del sector de la selva, o los mestizos, la gente que está instalada mayoritariamente en el casco urbano, etcétera, las diferentes ciudades del altiplano, ¿no? Entonces, esa es una tarea que debe acometer el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática y también la propia universidad. Es decir, ¿dónde está ese cuerpo humano de población que se desplaza? ¿Cuáles son sus expectativas, sus apetencias, sus motivaciones? Y cómo está compuesta la familia, etcétera. Solamente se va el padre y regresa periódicamente, etcétera. Todos esos espacios nos armaría una estructura, un esqueleto que nos permitiría conocer cuáles son los puntos neurálgicos y sobre esa base diseñar planes de desarrollo. Lamentablemente en Puno no tenemos autoridades ni estrategias para planificación del desarrollo. Ya mira, va más de un año de la instalación del actual gobierno regional en Puno. No tiene absolutamente nada que decir ni de motivar respecto, aspiramos a esto, vamos a lograr tal cosa. Y está en un ping-pong totalmente mediocre respecto de cómo se puede resolver la construcción de un hospital en Juliaca, qué se haría con el hospital de Puno, pero de desarrollo, de haber dado una galvanización, una motivación para el turismo, para revertir la mala imagen que tenemos. Entonces, hay muchas tareas, y como has dicho, Sara, citándolo a César Vallejo, hay hermanos, hay muchas cosas. Entonces, ese es el problema. Para la próxima semana nos estaremos
volviendo a conversar para seguir analizando esto, perspectivas de alternativas para la migración, ¿no es cierto? ¿Te parece, Sara? Perfecto, sí, para terminar el círculo, ¿no? Para también haber entendido el problema, saber las diferentes facetas que tiene este fenómeno y poder aportar qué podemos nosotros sugerir desde nuestra experiencia, ¿no? Claro. Tenemos aquí 4 cabecitas que podemos pensar diferente, ¿no? Y podemos aportar cómo solucionaría yo, o sea, la pregunta sería, si yo tuviera el poder político de decisión, ¿qué haría yo desde ese sillón para que este fenómeno que está sucediendo, que es la migración, no nos traiga retrasos, no nos disminuya como sociedad? Esa creo que sería la pregunta que nos haríamos, ¿no? Ese es. Cierto. Un sentido de pertenencia, Antonio. No, es solamente citar de que yo en internet encontré un excelente trabajo que está ahí, digamos, en PDF, del doctor Aníbal Sánchez Aguilar, que es de la Organización para la Migración, donde hace un estudio sobre la migración interna en el Perú. No está actualizado, desde el año 2007, se basa en el censo del 93 y del 2007, pero obviamente te caracteriza, digamos, las tendencias de la migración en Puno, hay mucho que lo nombra, y obviamente en el Perú, ¿no? Toda la dinámica migratoria, las tendencias, etcétera. Es altamente recomendable, ¿no? O sea, solamente para citar, está en internet ahí. Perfecto, Antonio, es una acotación que nos complementa. Alfredo, tú una despedida puedes hacerla del programa para decirnos que nos vemos la próxima semana, pero antes de terminar, un saludo, Sarita, para tu papá Ricardo. Yo lo he conocido de niño, a don Carlos Arce Aguilar, que fue mi alcalde, abuelo, mi papá, etcétera, y disparaban y iba a cazar en ese tiempo, no estaba vedado, cazar venados, cazaban venados. Él, en claro, la parte alta de la propiedad que tenía tu abuelo cerca de por Bañazo o por esos lugares, ¿no? Por Piquillaca, por ahí había una propiedad de ustedes, ahí se casaba, que es parte ahora de lo que tiene también Carlos Málaga, Juan Carlos Málaga Arce, ¿no? Juan Carlos Málaga. ¿no? Claro. Bien, ha sido Sí, una grata reunión, esperamos volvernos a ver. Antonio, tú despídenos a todos. Y bueno, realmente estoy muy feliz porque yo pienso que, como dije, hemos formado un núcleo de gente brillante en el sentido de que podemos hacer, digamos, de este programa y, digamos, de todas nuestras propuestas algo prometedor para Puno, ¿no? Porque me encantó la participación de Sara con toda esa amplitud. Ella es odontóloga, ella es especialista en implantes, pero también ha hecho su maestría en comunicación científica. Entonces, excelente, digamos, el tenerla de panelista, por su inteligencia, por su belleza también, pero bueno, como por todas esas cosas que le van a dar, digamos, a nuestro programa otro cariz, otro valor agregado. Entonces, bueno, quiero decirle a nuestra audiencia que para la próxima semana seguimos con el mismo tema. Esta vez vamos a tratar de enfocar más en los aspectos propositivos. Y bueno, nos despedimos. Sara Arce desde Vancouver, Hernán Cornejo Rosselló desde Puno ahora y Alfredo Pacheco Tanaka desde San Sebastián. Yo, Jesús Antonio Santisteban Palomino, desde Mikkeli, en Finlandia. Les agradecemos por su audiencia y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta la próxima semana. Gracias. Ajá.